Bien, estamos de regreso en 2025 y como lo habíamos anunciado, vamos a hablar sobre este cambio de postura que ha tenido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Antes indicaba de que no había otro remedio para la guerra entre Rusia y Ucrania, más que Ucrania sea su territorio. Ahora cambia de posición y dice que Ucrania podría incluso recuperar parte de su territorio con la ayuda de la OTAN y del propio Estados Unidos. Para hablar al respecto hemos invitado al internacionalista, profesor además de la Universidad Católica, Ramiro Escobar. Gracias, doctor, por estar aquí. Muy amable. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. ¿A qué se debe, pues, este cambio de postura? ¿Qué ha pasado en las últimas horas que ha hecho que Donald Trump diga ya no ceder territorio, sino vamos a recuperarlo, en el caso puntualmente de Ucrania? Bueno, si uno observa la performance de Trump, tanto en su primer gobierno como en este, tiene una tendencia a ser impredecible o a moverse de acuerdo a la conveniencia política, al viento que lo favorezca, casi como lo que es un especulador inmobiliario. Correcto. O sea, tiene un comportamiento típico de un especulador. Si me conviene decir esto, en un momento digo esto, y si me conviene decir esto otro, en otro momento también lo digo. O sea, él, recordará, se reunió con Putin hace unas 3 semanas en Alaska. Sí, en Alaska. Supuestamente iban a llegar a un acuerdo para acabar con la guerra en Ucrania. Putin es intransigente, no va a retroceder, y ahora de pronto se presenta ante Naciones Unidas, dice cosas absurdas como que el cambio climático no existe, que declarar el Estado palestino es hacerle un regalo a Hamás, y también dice que Ucrania podría recuperar el territorio, y en un momento dice que ir hasta más, ¿no? Es prácticamente un cambio de posición casi de 180 grados. Ahora, desde la reunión que usted mencionaba en Alaska con Vladimir Putin a la fecha, han ocurrido también algunos hechos particulares, ¿no? Se habla de esta suerte de invasión del espacio aéreo de Rusia a Polonia, por ejemplo. ¿Eso podría haber marcado un poquito este cambio de postura? Es posible, porque ha habido denuncias de incursiones de drones y de aviones rusos en Rumanía, en Estonia y en Polonia. Rusia lo ha negado, pero esto ha hecho que se active el artículo 4 del Tratado de la OTAN, que plantea que si algún país miembro de la organización, que ojo, es una organización de defensa, se ve amenazado, hace una consulta con los demás. Correcto. Ahí tenemos justamente en el cuadro, para que lo puedan ver también todos los televidentes, los países que han visto violados los límites de su espacio aéreo por Rusia en los últimos 10 días. Hablamos de Polonia, ojo, el 10 de septiembre, 17 y 19 del mes. Rumanía, como había dicho usted muy bien, doctor Escobar. Parte de Estonia también. Y bueno, todo esto en medio de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Pero ¿realmente podemos creer en la palabra ahora de Donald Trump? O más adelante, quizá, como es tan impredecible, pueda ponernos en otro escenario. ¿De qué va a depender? Bueno, hay que acordarnos de que él cree realmente, y se lo cree, ¿no? Y cosa que a mí también me parece absurda, que merece ganar el Nobel de la Paz, ¿no? Cuando él entró a la presidencia, dijo que en 24 horas acababa con la guerra en Ucrania. Sí. Y desde hace unas semanas lo que está diciendo, o sugiriendo, y su equipo de política exterior está en esa campaña, es el que merece el Nobel de la Paz. Nadie se autopropone para el Nobel de la Paz, se lo dan a alguien que lo merece. Correcto. Porque lo hizo desinteresadamente. Pero si de pronto él ve que puede acabar la guerra con Ucrania de una manera rápida, lo va a hacer, ¿no? En este momento, al parecer, debido a estas presuntas incursiones rusas con drones y aviones en el espacio de la OTAN, voltea para este lado. Pero no hay que olvidarnos que la relación que tiene con Putin es una relación gentil, cercana, que viene desde el primer gobierno incluso. Correcto. Entonces, no sabemos qué puede pasar, no sabemos si dentro de una semana su posición va a cambiar. Lo que sí sabemos es que hay tensión en estos momentos entre los países de la OTAN y Rusia. Correcto. Y doctor, al margen de lo que diga o cómo lleve adelante las negociaciones el presidente Trump, ¿qué tendría que pasar para que la situación entre Rusia y Ucrania se pacifique? ¿Cuál va a ser el punto de inflexión de la guerra en los próximos meses? Desde que comenzó la guerra ha habido varios planes de paz. Uno es el de los chinos, por ejemplo. Correcto. Aquí mucha gente tiene a los chinos como aliados incondicionales de Rusia, no es así. A los chinos les conviene hacer geoeconomía, que no haya guerras, y ellos tienen un plan que lo presentaron hace 2 años más o menos, y a pesar que tienen cercanía con Rusia, por ejemplo, los chinos proponen que se respete la soberanía, es decir, que no se invada un país soberano, ¿no? Proponen también que se quiten las sanciones a Rusia. Ese es uno de los planes que hay. El otro, el de Vladimir Putin, es simplemente que Ucrania acepte que perdió territorios,
¿no? Y a lo más darle una cierta autonomía a algunos territorios invadidos, pero no retroceder de donde ha llegado. Conversaba con algunos internacionalistas esta tarde que indicaban un hecho curioso, ¿no? Que en estas zonas que han sido invadidas por Rusia, de Vladimir Putin, hay ciudadanos que se identifican más con este país Es antes correcto. que con Ucrania. Es Eso más, también yo he conocido más de uno, ¿no? Ajá. Tanto, esto es algo difícil de entender, Sí. ¿no? Ucrania tiene más o menos un 30-40%, quizás un 30% de población prorrusa, que se considera rusa, que habla ruso y que hasta tiene pasaporte ruso. ¿Esa población dónde está? En Crimea, Ajá. que fue invadida por Rusia en el 2014. Y también en el Donbass, donde también hay una guerra desde ese año de la que no nos enteramos mucho hasta que mandaron los tanques a Kiev, la capital ucraniana. Pero esa zona, llamada el Donbass, donde están Lugansk y Donetsk, que Rusia también invadió, allí también hay mucha gente que se considera rusa. Y hay algo que es importante entender, si me permite. Sí. Hay un concepto en el imaginario ruso que es asumido por el Kremlin, el centro de poder ruso, que es el Ruski Mir. El Ruski Mir, que es todos los sitios donde haya rusos se consideran Rusia. Por lo tanto, esa zona donde hay rusos o prorrusos y gente que habla ruso, Crimea, el Donbass e incluso Finlandia, en el imaginario de Putin y de buena parte de la clase política rusa, son también Rusia y por lo tanto o pasan a ser parte de Rusia o por lo menos terminan dependiendo de Rusia. Claro. Esa es la filosofía y la práctica de Putin, ¿no? Ahora, se ve con mayor importancia quizá cada vez que hay una reunión entre Vladimir Putin y el presidente Donald Trump. ¿No pasa lo mismo, por ejemplo, con Volodymyr Zelensky? ¿Cuál va a ser el papel del presidente ucraniano de aquí a lo que reste para que, ojalá, se pueda terminar esa guerra? Bueno, Zelensky en ese momento aparentemente está tranquilo porque Putin le ha dicho que lo va a apoyar. Ajá. Y está diciendo incluso que si algún avión ruso vuela el espacio aéreo de la OTAN lo tienen que derribar, ¿no? Esas son palabras mayores, Sí. ¿no? Entonces, en ese momento Zelensky, se debe sentir fortalecido, protegido, pero no sabemos hasta cuándo va a durar ese apoyo Exacto. trampiano, digamos, ¿no? Frente a la amenaza putiniana. Entonces, creo que Zelensky está en una situación muy complicada, Ajá. porque imagínate tú, no puedes pasar él a la historia con un presidente que cedió territorio. Y la posición de Putin es intransigente, es decir, yo no voy a retroceder, ya el Donbass y Crimea son míos. Es decir, es un hecho que para que acabe la guerra, alguno de los dos va a tener que ceder. No hay otro. O sea, ninguna guerra acaba sin que las partes cedan. Ajá. Lo que pasa es que quien tiene más fuerza militar y más apoyo político también, habitualmente le hace firmar un tratado llamado de paz Claro. al perdedor con la bota en el cuello. Firma, tratado de paz. Yo creo que Zelensky va a tener que aceptar que perdió Crimea, pero su gran pelea en este momento es ver cómo negocia para no perder más allá de Crimea Claro. un territorio grande en la zona llamada el Donbass. Y como ahora está con el apoyo de la OTAN y el apoyo de Estados Unidos, va a seguir adelante, pero no sabemos hasta cuándo, porque dentro de un mes o menos Putin puede cambiar de posición, puede ver que le conviene llevarse bien con Trump, puede Trump. cambiar de posición y puede ver que le conviene llevarse bien con Putin y ya no va a tener ese apoyo, ¿no? ¿Cómo va a quedar la OTAN después de esta guerra entre Rusia y Ucrania? Se ha hablado mucho también de su poderío real, ¿verdad?, en medio del escenario europeo. ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo cree usted que pueda quedar ese La OTAN es un organismo de defensa. Ajá. Se creó para enfrentarse al Pacto de Varsovia en la época de la Guerra Fría. Sí. Lo que ocurre ahora es que para Putin, que varios países que estaban en el Pacto de Varsovia antes que se cayera la Unión Soviética en el 91 estén en el lado de la OTAN, significa una afrenta. Claro. Entonces, la OTAN ahora es más grande, tiene 32 países. Muchos de ellos eran parte de la ex Unión Soviética. En el papel es un organismo poderoso, ¿no? Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, ha lanzado una advertencia contra Rusia por estas invasiones del espacio aéreo. Entonces, en ese momento la OTAN parece tener un papel activo. En el papel, pero en la práctica. En la práctica se muestra muy cautelosa porque no quiere provocar un estallido que tendría fatales consecuencias. Claro, también ¿no? es comprensible, ¿no? Claro, Por si supuesto. se mete a una guerra con Rusia, ya estamos hablando de palabras mayores. A mí no me gusta hablar de Tercera Guerra Mundial porque para eso tendría que pasar muchas cosas. Sí, sí. Pero Desencadenarse muchos estamos en una situación de mucha tensión mundial porque el artículo 4 del Tratado de la OTAN
desde que se creó la OTAN, hace varias décadas solo se ha activado 9 veces y en situaciones muy excepcionales. Y en este último lapso se ha activado 3 veces en los 2 últimos años. Entonces, algo raro está pasando. Correcto, doctor. Hablemos un poquito de lo que está pasando en la Franja de Gaza. Lo comentábamos, de hecho, durante el corte, ¿verdad? La situación ahí es terrible, es realmente trágica. ¿Cuál va a ser el futuro o cómo lo ve usted en este punto, en medio también del escenario de la guerra entre Rusia y Ucrania, de las indecisiones del presidente Donald Trump? ¿Qué va a pasar en este punto? Yo creo que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por razones obvias y esperables, se ha convertido en un gran foro de denuncia contra Israel. Sí. Israel no retrocede, no escucha ni siquiera los llamados en algún momento hasta de Trump, que meses atrás pidió que se contengan un poco, ahora ya no. Trump ha dicho que crear el Estado palestino sería un regalo a Hamás. Entonces, prácticamente Israel se está quedando solo con el apoyo de Estados Unidos y de unos cuantos países más. Sí. A mí me da la impresión que está llegando como a su momento Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica, en la época del apartheid, era reacio a acabar con ese sistema infame del apartheid. Israel ahora está acusado de propiciar un genocidio y hay pruebas de que es así. Y lo están diciendo varios países, varios mandatarios. Algunos no dicen que es un genocidio, pero están reconociendo a Palestina. Está con el marcador en contra. Entonces, en el propio Israel hay protestas para que Netanyahu acceda a negociar con Hamás. Ha habido oportunidades y terminó bombardeando el cuartel de Hamás en Qatar, renunciando a una negociación. Y entonces creo que está cada día hundiendo más la imagen de su país, ¿no? Incluso las reacciones y las condenas a Israel vienen desde el propio Sudamérica. Hoy, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric de Chile ha dado un mensaje, me parece, contundente, diciendo que no quiere ver a Netanyahu víctima de algún escenario fatídico junto a su familia, sino que quiere verlo en los tribunales. ¿Qué lectura le da, por ejemplo, ese mensaje? Bueno, yo creo que Boris siempre se ha caracterizado por tener bastante claridad frente a estos escenarios. Por ejemplo, es un presidente de izquierda, pero ha anunciado claramente lo que ocurre en Venezuela. Él lo que está diciendo es: yo de ninguna manera estoy de acuerdo con el terrorismo jamás. Eso es lo que está diciendo. Yo no deseo ni que Netanyahu ni que nadie muera atacado por algún arma, algún misil, una bomba lanzada por Hamás, pero sí quiero que pague ante los tribunales. Esto es comportarse de acuerdo al derecho internacional. Yo hubiera esperado que la presidenta Boluarte diga algo sobre eso. Lo dijo tangencialmente, pero bastaba con que pronuncie la palabra Gaza para que nosotros quedemos mejor posicionados frente a ese tema. ¿Le ha decepcionado el discurso de la presidenta Boluarte en Naciones Unidas? Me parece que cuando un presidente se para ante Naciones Unidas, ¿qué está haciendo? Le está hablando al mundo. Tiene lógica que hable de lo que pasa en su país, pero ojo, un presidente cuando habla ante Naciones Unidas le está hablando al mundo, no le está hablando a sus ciudadanos. Entonces creo que hemos debido presentar una posición más clara frente a la barbarie en la Franja de Gaza, frente a otros temas que son de suma urgencia. La presidenta ha hablado de eso, pero por ejemplo decir que Estados Unidos se ha molestado porque tenemos acá el puerto de Chancay me parece una frase muy ligera. A eso justamente iba, porque de hecho ya se ha difundido y se ha viralizado en las últimas horas la frase que ha tenido la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Diciendo: Donald Trump parece haberse molestado un poquito porque los chinos han venido pues a construir el megapuerto de Chancay. Que en un foro como Naciones Unidas hay que tener un lenguaje más diplomático. ¿Es una torpeza de la presidenta Boluarte? No sé si es una torpeza, en todo caso una falta de tino, llamémoslo así. Es decir, no puede decir se ha molestado, no, es decir, bueno, nos interesa tener buenas relaciones con China, buenas relaciones con Estados Unidos, está el puerto de Chancay ahí, es algo importante, pero esperamos que vengan inversiones norteamericanas, lo que en un momento dijo el canciller Schaller, ¿no? Tenemos que saber jugar con las dos grandes potencias económicas y políticas. Y para eso justamente están pues los cancilleres, ¿no? A ver, Elmer Schaller ha tenido, imagino, antes que leer, evaluar el discurso de la presidenta Boluarte, porque no solamente hablamos de ese incidente, ayer en su primera presentación tuvieron que apagar el micro 2 veces, porque se excedió el tiempo. ¿Qué pasó ahí, doctor? Nuevamente, no. Los presidentes son los que dirigen la política exterior y los cancilleres la ejecutan. Y cada vez que un presidente hace un viaje, lo asesora la Cancillería, lo asesoran los diplomáticos. No, por eso han viajado tantos funcionarios. Lo mínimo que esperaba era que guarden las formas diplomáticas. Claro, y lo que ocurre es que no solo ella, sino varios presidentes en América Latina y en el mundo hacen diplomacia por su cuenta y no atienden necesariamente a los diplomáticos. Y los diplomáticos sufren por eso, a mí me consta, ¿no?
O sea, no solo en ese gobierno, en gobiernos anteriores. Hablan demasiado los presidentes, le falta tino para referirse a otros países, ¿no? Recordemos lo que dijo la presidenta de Bolivia hace una semana, un estado fallido, no Claro. puedes decir eso de un país que queda al lado y con el que tienes relaciones históricas. Quizá pensó la presidenta que estaba pues en su discurso de fiestas patrias, ¿no? Donde habla a veces 5 horas. Creo que ahí hay que tener muchísimo más tino. Y por ejemplo, lo que ha hecho el presidente Boric, digamos, tiene más coherencia, ¿no? O sea, dice, lo que dijo respecto a Israel es una manera de decir, yo estoy en contra del terrorismo jamás, pero estoy a favor del derecho internacional porque eso sí tiene que juzgar. Se ha referido también la presidenta Boluarte en esta presentación en Naciones Unidas a la polémica ley de amnistía para policías y militares que combatieron el terrorismo en los años 80 y 90. ¿Era necesario poner en agenda este tema en un foro internacional de tamaña importancia? Yo creo que no. Yo creo que no. Es un asunto más interno, pero creo que lo puso porque está sobre la mesa la posibilidad de salirnos del sistema interamericano de derechos humanos. Lo puso por eso, dio a entender que no tienen que meterse en los asuntos internos, pero no hay que olvidarse de algo, ¿no? Una de las grandes causas de Naciones Unidas, en cierto modo por eso nace, son los derechos humanos. Claro. Son los derechos humanos. O sea, un discurso así en Naciones Unidas no cae bien, ¿no? Porque los derechos humanos están en el, digamos, el ADN de Naciones Unidas, ¿no? Y si se va a defender una ley de amnistía que va a ningunear a algunas víctimas y que se entiende que algunos procesos han durado mucho, pero se pudo hacer algo más que discrimine un poco más los casos y no una ley general, ¿cómo es posible que se diga ante un foro mundial que se hable solo de los policías y los militares y no de las víctimas, ¿no? que sufrieron violaciones a los derechos humanos? Entonces, habría que haber tenido un discurso más global, ¿no? En Naciones Unidas, ya te digo, el ADN de Naciones Unidas, o parte del ADN de Naciones Unidas son los derechos humanos. Bueno, a ver si lo toma en cuenta el Congreso, pues cuando la presidenta vuelva a pedir autorización para salir de viaje, porque finalmente es el Parlamento quien autoriza los viajes de la mandataria. Yo lamentablemente creo que parte del problema no está en Cancillería, ¿no? Creo que en Cancillería saben bien qué es lo que hay que hacer. El problema es que en el Congreso y la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso creo que entiende poco relaciones exteriores y poco derechos humanos. Entonces, creo que el tándem, y esto es bien importante, entre el Ejecutivo, el Congreso, la Cancillería, para presentarse en un foro mundial, debe estar suficientemente afinado para que vayamos con un mensaje sólido, coherente y consistente con lo que es un foro mundial. Correcto. Agradecemos muchísimo por su presencia, doctor Ramiro Escobar, Gracias. internacionalista. Esperamos tenerlo, por supuesto, en alguna otra oportunidad. Muchas Buenas gracias. noches. Y vamos ahora con información de último minuto.